El eco de mis pasos resonaba contra las paredes frías de la notaría en Salamanca. Aquel edificio, con sus techos altos y olor a papel viejo, me pareció más intimidante que solemne. Había llegado con la esperanza ingenua de escuchar un reparto justo, de sentir que los años de esfuerzo compartido con mi esposo tendrían algún reconocimiento. Sin embargo, lo que escuché me dejó helada. El licenciado Morrison, con las gafas deslizándose por su nariz, carraspeó antes de pronunciar: a mi querida esposa Elvira Sandoval. Le dejo en herencia la cabaña en la Sierra de Francia, junto con todo su contenido. Me quedé inmóvil. La cabaña, ese lugar abandonado, con las vigas podridas y el techo a punto de ceder. Era lo único que recibía tras 35 años de matrimonio. Mi respiración se volvió pesada y mis manos se crisparon sobre mi regazo. El abogado prosiguió: a mi amada hija, Rebeca Sandoval, le lego la residencia familiar de la calle Libreros, todas las cuentas, inversiones y la suma de $8 millones. Sentí cómo el mundo se estrechaba, como si las paredes me aplastaran. Rebeca, sentada a mi lado con un traje negro impecable, apenas pudo ocultar la sonrisa que asomaba en sus labios pintados de rojo. De pronto, Morrison detuvo la lectura, pasó una página y murmuró algo ininteligible. Había un párrafo tachado, cubierto con tinta gruesa. Levantó la vista y aclaró: lo que resta se encuentra consignado en un documento privado, reservado a la discreción del difunto. Noté un gesto extraño en Rebeca. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en el abogado, y con voz firme lo interrumpió: no hace falta entrar en detalles innecesarios. Continúe con lo importante. El silencio que siguió me atravesó como un cuchillo. Había algo que no querían que oyera, algo escondido entre esas líneas censuradas, pero el peso de la humillación me inmovilizó. Ni siquiera pude alzar la voz para exigir explicaciones. Cuando la lectura concluyó, salimos al mediodía de Salamanca, con el sol brillando de manera cruel sobre la piedra dorada de la ciudad. Rebeca caminaba a mi lado erguida, satisfecha, mientras yo arrastraba la sombra de una traición que apenas empezaba a entender. En mi pecho, la rabia y el desconcierto se mezclaban, y supe que mi vida ya no volvería a ser la misma al cruzar el umbral de nuestra casa. Apenas habían pasado 2 días desde la lectura del testamento, cuando Rebeca me enfrentó en el salón principal. Se plantó delante de mí con los brazos cruzados, sus tacones resonando contra el suelo de mármol. Mamá, tienes una semana para irte, dijo sin titubeos. Esta es mi casa ahora y no pienso compartirla contigo. Creí haber escuchado mal. Pasé la vida entera en esas habitaciones. Cada mueble y cada cuadro habían sido elegidos con mis manos. Me atreví a suplicarle un poco de sensatez. Rebeca, aquí creciste. Aquí construimos todo con tu padre. ¿De verdad vas a echarme? Su respuesta fue un grito que me desgarró. Vete con los cerdos, vieja pobre. Sentí un golpe seco en el pecho, como si me hubieran arrancado de raíz. En ese instante entendí que no había lugar para mí en esa casa. Pasé los días siguientes empacando en silencio, guardando lo poco que me permitía llevar algunas fotografías, 2 maletas con ropa y la vajilla que me arrebató con frialdad, alegando que pertenecía a la casa. Cada movimiento estaba bajo su mirada vigilante, como si yo fuese una ladrona. Cuando cerré la puerta por última vez, el eco de mis pasos se mezcló con los recuerdos de risas, cumpleaños y noches de familia. Cargué las maletas en mi viejo Seat, el mismo coche que llevaba años durmiendo en el garaje, y conduje sin mirar atrás. No tardaron en llegar los rumores. Una vecina me llamó con voz temblorosa. Dicen que intentaste impugnar la herencia, que montaste un escándalo en la notaría. Otros me escribieron para pedirme que no los buscara, que necesitaban espacio. Comprendí que Rebeca no solo me había expulsado de mi hogar, sino también de la familia y del círculo social que yo misma había cultivado durante décadas. Conduje hacia la Sierra de Francia, donde me esperaba aquella cabaña de madera olvidada. A medida que el coche avanzaba por carreteras estrechas y sinuosas,
El miedo y la soledad se mezclaban con una chispa de desafío que aún no entendía del todo. Llegué cuando el sol caía y al abrir la puerta desvencijada, me invadió un olor a polvo y abandono que anunciaba el principio de otra vida. La primera noche en la cabaña fue un suplicio. El techo dejaba pasar la lluvia en hilos finos que caían sobre el suelo de madera, y yo me refugiaba bajo una manta raída, tratando de dormir entre el crujido de las vigas y el ulular del viento. El frío me calaba hasta los huesos, pero más que el cuerpo. Era mi espíritu el que temblaba. Lloré como no lo hacía desde niña, con un llanto hondo que parecía brotar desde el fondo de mis años. Al cerrar los ojos, los recuerdos me arrastraron sin remedio. Vi a Rebeca corriendo entre los pinos que rodeaban estos campos, con las trenzas sueltas y la risa clara rebotando entre los troncos. Su padre solía traerla los domingos a jugar, mientras yo preparaba bocadillos en la vieja mesa de madera que aún permanecía en un rincón. Aquella niña, llena de vida, se me antojaba tan lejana como un sueño, tan distinta de la mujer fría que ahora me había condenado al destierro. Los días siguientes intenté adaptarme. Barrí hojas secas acumuladas dentro de la cabaña. Levanté con esfuerzo unas tablas para improvisar una cama y encendí una vela que apenas iluminaba la penumbra. Cada gesto era una lucha contra la soledad, contra la certeza de que había sido expulsada no solo de mi casa, sino del corazón de mi hija, mi vecina más cercana, doña Matilde, a apenas medio kilómetro. Me vio una tarde mientras cargaba agua de un pozo. Quise saludarla, como había hecho siempre en el pasado, pero ella bajó la mirada y se apresuró a entrar en su portal. Poco después me llegó la explicación. Rebeca había difundido que yo había perdido la cabeza, que estaba obsesionada con el dinero y que incluso había intentado agredir al abogado en la notaría. Comprendí entonces que mi hija no solo me había despojado de un hogar, también había sembrado el miedo en quienes antes me trataban con respeto. Volví a la cabaña con un peso insoportable en el pecho. Me senté en la mesa vieja y pasé la mano por la madera gastada, preguntándome si aquel lugar, que parecía condenado al olvido, guardaba en silencio alguna respuesta, y mientras escuchaba el golpeteo de la lluvia sobre el tejado roto, una idea comenzó a germinar dentro de mí. Quizás mi esposo había dejado en este lugar algo más que ruinas. Una tarde gris, mientras recogía leña húmeda cerca del porche, escuché pasos acercándose por el sendero. Me sorprendió ver a don Eusebio, el vecino más anciano del pueblo, con su gorra en la mano y una expresión que mezclaba respeto y compasión. Lo conocía desde que Rebeca era niña. Había compartido meriendas con nosotros y siempre había tenido una palabra amable. Elvira me dijo con voz baja, casi conspirativa: no podía quedarme callado. Vi a tu marido entrar muchas noches en esta cabaña, poco antes de morir. No traía herramientas ni hablaba con nadie. Venía solo y se quedaba horas aquí dentro. Algo escondía. Me quedé paralizada. Nunca supe que Robert tuviera interés en este lugar. Para él, la cabaña siempre había sido un estorbo. La confesión de Eusebio abrió un surco de dudas en mi mente. Si mi esposo venía en secreto, debía de haber una razón, y aquella razón estaba ahora bajo mis pies. Le agradecí con un nudo en la garganta. Él asintió con un gesto solemne y se marchó sin añadir más. Cerré la puerta de la cabaña y me apoyé contra ella, sintiendo cómo la desconfianza y la curiosidad comenzaban a mezclarse con el dolor. Decidí entonces registrar cada rincón. Empecé por los armarios vacíos. Luego levanté viejas cajas que solo contenían trastos carcomidos por la humedad. El polvo me hizo toser y las sombras parecían crecer con cada intento fallido. Fue al arrastrar una silla que escuché un crujido distinto en el suelo. Me arrodillé y pasé la mano por la tabla. Una de ellas estaba floja, ligeramente más hundida que las demás. Con esfuerzo, introduje la punta de un cuchillo oxidado entre las rendijas y logré levantar la madera. Un aire rancio salió del hueco.
acompañado de un silencio tan pesado que sentí la piel erizarse. Allí, bajo el suelo, se escondía algo que llevaba años aguardando. Me incliné despacio, el corazón golpeando como un tambor, y vi el destello apagado de un objeto metálico. Mis dedos temblorosos se estiraron hacia aquella sombra brillante, convencida de que lo que estaba a punto de sacar a la luz podía cambiarlo todo. Del hueco bajo la tabla, saqué una pequeña llave de bronce, pesada y cubierta de polvo. A simple vista parecía común, pero al limpiarla con la manga, distinguí unos símbolos grabados espirales, líneas entrecruzadas y una inicial apenas visible, la R de Robert. El hallazgo me hizo estremecer. ¿Qué había querido decirme mi marido dejando esto aquí? Guardé la llave en el bolsillo y, durante días, recorrí cada rincón de la cabaña como una exploradora en terreno enemigo. Toqué paredes, revisé el desván, conté las vigas una por una. Nada parecía encajar con aquella llave. A medida que pasaban las noches, la obsesión crecía y mi esperanza de encontrar algo se debilitaba. Fue en la tercera tarde, al intentar reparar una gotera junto al fogón, cuando descubrí bajo una alfombra raída una trampilla oculta. El metal de la bisagra estaba oxidado y chirrió al moverlo, pero cedió lo suficiente para revelar una escalera de madera que descendía a la oscuridad. El corazón me golpeaba con fuerza, como si quisiera advertirme de que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. Encendí una linterna vieja y bajé los peldaños húmedos. El sótano olía a tierra mojada y encierro. En el muro del fondo distinguí una puerta de metal, pequeña y firme, con los mismos símbolos que adornaban la llave. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Con manos temblorosas introduje la llave en la cerradura. Giró con suavidad, como si hubiese estado esperando ese momento. El mecanismo cedió y la puerta se abrió con un suspiro metálico. Dentro encontré un sobre de papel manila y una caja de madera. Mis dedos se aferraron primero al sobre. Al abrirlo, aparecieron escrituras de propiedad y documentos legales. Los leí con torpeza, hasta que comprendí eran derechos minerales, registros oficiales de terrenos que pertenecían a mi marido y que ahora, por ley, pasaban a mí. En la caja, una carta con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Robert me arrancó las lágrimas antes de leerla. Este es tu verdadero legado, Elvira. Confío en que sabrás qué hacer. Apreté la carta contra el pecho, sabiendo que lo que había descubierto no solo cambiaba mi destino, sino que también me obligaba a enfrentarme a una verdad que Rebeca jamás sospecharía. No habían pasado ni 2 semanas desde mi hallazgo, cuando escuché el rugido de un motor acercándose por el sendero. Era un coche de lujo, rojo brillante, que desentonaba con la tierra húmeda y las paredes desconchadas de la cabaña. Rebeca salió de él como si pisara una pasarela, gafas oscuras, bolso de diseñador y esa sonrisa altiva que siempre usaba para ocultar el veneno en sus palabras. Vaya, mamá, así que ¿de verdad estás viviendo aquí?, dijo, mirando alrededor con fingida sorpresa. No sé cómo aguantas este olor a moho. No respondí. Ella se acercó hasta quedar frente a mí y, en un tono que parecía consejo pero sonaba a amenaza, añadió: no intentes nada raro. Papá cerró todo legalmente. Si buscas abogados, solo perderás lo poco que te queda. Sus palabras me atravesaron con la misma frialdad con que antes me había echado. Fingí indiferencia, aunque por dentro ardía. Si estaba tan segura de su victoria, ¿por qué había venido hasta aquí? Algo la inquietaba, y eso me confirmaba que mi hallazgo era más valioso de lo que imaginaba. Al día siguiente, mientras barría hojas en el porche, se presentó un hombre elegante de traje oscuro. Se presentó como señor Rivas, empresario interesado en oportunidades rurales. Me ofreció una suma ridícula por la cabaña, asegurando que me ahorraría problemas y que nadie más daría tanto por un caserón en ruinas. Lo escuché con calma, pero dentro de mí se encendieron todas las alarmas. ¿Cómo había sabido que yo vivía allí, sola y desprotegida?
¿Y por qué quería tanto un lugar que todos, incluso mi propia hija, habían despreciado siempre? Decliné la oferta con una sonrisa tensa. El hombre se marchó con un gesto cortés, pero sus ojos fríos me dejaron una certeza. Estaba metida en algo mucho más grande de lo que parecía. Esa noche me senté junto a la mesa vieja. Extendí los documentos que había encontrado y volví a leerlos a la luz de una vela. Comprendí que debía actuar con cautela, porque si ellos ya estaban moviendo fichas, yo tendría que aprender a jugar mi propia partida. Decidí que ya no podía permanecer quieta, mirando cómo otros rondaban mi cabaña con intenciones ocultas. Tomé el tren a Ávila y busqué al licenciado Barragán, un abogado rural que había sido recomendado por un conocido de confianza. Me recibió en su despacho sencillo, con estanterías repletas de carpetas polvorientas y un aire de seriedad tranquila. Le entregué los documentos hallados en el sótano y aguardé en silencio mientras los revisaba con paciencia. Sus cejas se arquearon, y cuando levantó la vista, había en sus ojos un destello que me devolvió el aliento. Señora Sandoval, lo que tiene entre manos es extraordinario. Estos derechos mineros están perfectamente inscritos a su nombre y son completamente independientes de la herencia que recibió su hija. Nadie puede impugnarlos. Sentí que un peso se aligeraba en mi pecho. Barragán, sin prometer milagros, me aseguró que podría negociar con varias compañías interesadas, siempre que lo hiciéramos con absoluta discreción. Acepté sin dudar. Firmamos un acuerdo de confidencialidad y me marché con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Pero mientras yo empezaba a tejer en secreto esa nueva red de esperanza, la familia se alejaba de mí como si llevara una peste invisible. Mi cuñada dejó de contestar mis llamadas. Una prima que solía recibirme con cariño me cerró la puerta con un gesto incómodo. Rebeca me dijo que te obsesionaste con el dinero y que habías perdido la cabeza, murmuraban. Cada palabra era como un clavo más en la cruz que cargaba sobre mis hombros. De vuelta en la cabaña, la soledad se me hacía espesa, pero me aferraba a la carta de Robert y a la certeza de que él había previsto todo. Tal vez confiaba en que yo resistiera incluso cuando el mundo me diera la espalda. Aquella noche, mientras escuchaba el silencio del bosque y repasaba mentalmente las instrucciones de Barragán, comprendí que la verdadera batalla aún no había comenzado y que debía armarme de paciencia para esperar el momento justo de dar mi golpe. Habían pasado 6 meses desde que puse mis papeles en manos del licenciado Barragán. El secreto se mantenía intacto y yo seguía aparentando la misma vida humilde en la cabaña. Mi rutina de silencio y resistencia se había vuelto un escudo contra la soledad. Fue en una de mis visitas al Banco de Ávila cuando escuché los rumores que confirmaban lo que ya intuía. 2 empleadas comentaban en voz baja. Sin reparar en mi presencia, Rebeca había solicitado varios préstamos millonarios en menos de 3 meses. Decían que su estilo de vida desbordado ya no podía sostenerse y que incluso había hipotecado parte de las inversiones que heredó. Fingí desinterés mientras entregaba mis papeles, pero por dentro sentí una mezcla de rabia y compasión amarga. A partir de entonces, las noticias llegaron como un goteo constante. Un coche de lujo vendido, un viaje cancelado, una deuda nueva que se acumulaba sobre otra. La mujer que me había expulsado con soberbia empezaba a ver cómo sus cimientos se desmoronaban, y sin embargo, en lugar de sentir satisfacción plena, me descubrí con un nudo en la garganta. Era mi hija la que se hundía, aunque fuera ella quien había cavado el pozo. Una tarde de otoño, mientras recogía ramas secas junto al porche, escuché de nuevo un motor en el sendero. No era el rugido altivo de un coche deportivo, sino el traqueteo de un sedán viejo. Rebeca salió del vehículo con la ropa arrugada y los ojos enrojecidos. Avanzó hacia mí tambaleante, como si cada paso costara el doble de lo que recordaba. Mamá. Su voz se quebró en un susurro. Necesito tu ayuda. Estoy arruinada. Me quedé en silencio, observando a esa mujer que alguna vez fue mi niña
y que ahora temblaba ante mí, vacía de orgullo. Sentí el impulso de abrazarla, pero también recordé la lluvia cayendo sobre mis huesos la primera noche en la cabaña, las miradas esquivas de mis parientes, las palabras hirientes que aún me ardían en la piel. La miré fijamente, sabiendo que lo que dijera en ese momento definiría el destino de ambas. Y respiré hondo antes de abrir la puerta de la cabaña para invitarlas a entrar. Encendí la estufa de leña y serví 2 tazas de té barato. Rebeca, con la mirada clavada en el suelo, parecía una sombra de sí misma. Me habló de deudas imposibles, de abogados que ya no confiaban en ella, de bancos que le cerraban las puertas. Durante un instante vi a la niña que un día me pedía consuelo tras una pesadilla, pero no podía olvidar que aquella misma hija me había echado sin compasión. Respiré hondo antes de responder. Te prestaré dinero, Rebeca, pero no como limosna. Será un préstamo con condiciones claras. Alzó la vista sorprendida, quizá esperando una madre indulgente. Yo continué, firme. Primero vendrás cada sábado a trabajar aquí, en la cabaña que tanto despreciaste. Ayudarás a reparar paredes, limpiar el terreno, hacer lo que sea necesario. Segundo, me hablarás siempre con respeto, ni una palabra más de humillación. Y tercero, escribirás una carta de disculpa sincera y la leerás en voz alta delante de toda la familia. Rebeca abrió la boca para protestar, pero el temblor de sus manos la delató. El orgullo se le quebraba a pedazos. Finalmente asintió, con los ojos humedecidos. De acuerdo, mamá, lo haré. A los pocos días llegó vestida con unos vaqueros viejos y una camiseta sin adornos. Como no la veía desde hacía años, su manicura perfecta se descascarillaba mientras empuñaba un martillo para reforzar una viga suelta. Cada golpe resonaba en la cabaña como un eco de penitencia. Yo observaba en silencio, sin regodearme, pero con la certeza de que el destino la estaba obligando a enfrentarse a lo que había despreciado. Al final de aquella primera jornada, se sentó en el porche con las manos llenas de astillas y el rostro cansado. La vi diferente, más humana, menos distante. Quizá el peso del trabajo manual estaba arrancándole las máscaras que siempre había usado. Mientras apagábamos la luz de la lámpara de aceite, supe que este solo era el comienzo de un camino largo y que el verdadero cambio aún debía ponerse a prueba en los días venideros. La Navidad llegó con un aire distinto. La familia se reunió en casa de mi prima Clara, donde las luces parpadeaban en un salón lleno de murmullos y expectación. Nadie esperaba verme allí después de meses de silencio. Pero entré con la frente en alto. A mi lado caminaba Rebeca, sosteniendo un sobre con manos temblorosas. Cuando todos se sentaron, ella pidió la palabra. La vi inspirar profundo y, con la voz quebrada, comenzó a leer la carta que había escrito. Reconoció su crueldad, las mentiras que había difundido y el dolor que me había causado. Las lágrimas le corrían por las mejillas, mientras confesaba que había confundido ambición con amor propio y que había perdido el rumbo. El silencio fue absoluto. Nadie había visto a Rebeca mostrarse tan vulnerable. Cuando terminó, guardó el papel y se sentó cabizbaja. Fue entonces cuando yo me levanté. Miré a mi alrededor, a esas caras que durante meses me habían dado la espalda, y sentí que ya no necesitaba justificarme, pero sí tenía algo que compartir. Hace semanas firmé un acuerdo con una compañía minera. Dije con serenidad. La cabaña que todos consideraban un lastre está valorada en más de 15 millones de dólares. Hubo un murmullo de asombro. Algunos se miraron incrédulos. Otros guardaron silencio. Rebeca me observó con los ojos muy abiertos, como si acabara de comprender el tamaño de su error. Pero no voy a quedarme en Salamanca, continué. He decidido mudarme a Ávila. Allí compraré una antigua escuela rural abandonada y la transformaré en un centro de apoyo para mujeres mayores que, como yo, fueron dejadas de lado. Este será mi verdadero legado. La noticia cayó como una campanada solemne. Rebeca, impactada, entendió que no solo había perdido el dinero fácil,
sino también la exclusividad de un linaje que ella creía tener asegurado. Yo, en cambio, ya no buscaba venganza ni una reconciliación forzada buscaba trascender. Semanas después, abrí las puertas del nuevo centro. Mujeres de rostros curtidos por la vida me aplaudían mientras cruzaba el umbral. En la última fila, Rebeca me miraba en silencio, y en su mirada comprendí que había entendido al fin que la verdadera riqueza no está en la herencia, sino en la dignidad que nunca pudieron arrebatarme.